Buenas tardes, mi nombre es Cristian Vargas y junto a mis compañeros que a continuación se van a presentar, les venimos a exponer sobre el marxismo. Mi nombre es Kevin Guevara Martínez. Mi nombre es Laura Bonilla. Mi nombre es Erika Vanessa Tejada. El marxismo es una doctrina política, social y económica ideada por el señor Karl Marx, que es este señor, la cual va fuertemente vinculada al comunismo y al socialismo. Pero ¿qué es lo que busca este marxismo? Este marxismo lo que busca es cambios sociales en las organizaciones de los pueblos y también busca que los medios de producción no generen la explotación de la clase trabajadora. Es decir, lo que busca el marxismo es acabar con la explotación del hombre por el hombre. En esta imagen que pongo como ejemplo, esta persona que está en el suelo representaría la clase trabajadora y esta persona que está de pie representaría la burguesía. Entonces, el fin del marxismo es acabar con esto, que sería la explotación del hombre por el hombre, mediante un estado comunista en el cual se eliminarían las clases sociales y todas las personas gozarían de los mismos derechos y tendrían los mismos beneficios, es decir, todas las personas serían totalmente iguales. Uno de los principales exponentes del marxismo fue Marx y Engels. Marx nace el 5 de mayo de 1818. Marx fue un filósofo intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Eh, Marx abarca los campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Marx es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Marx fallece el 14 de marzo de 1883. Otro de los principales exponentes del marxismo fue Engels. Engels nace el 28 de noviembre de 1820. Fue un filósofo y revolucionario alemán, duelista, bailarín, viajero y aprendiz de canto. Además, Engels es un importador de literatura política prohibida. Tras la muerte de Marx en 1883, Engels se convirtió en el líder de la socialdemocracia alemana, de la Segunda Internacional y del socialismo mundial. Engels fallece el 5 de agosto de 1895. Tiempo más tarde, Vladimir Lenin fue el líder marxista ruso que encabezó la revolución en octubre de 1917. Instauró una dictadura socialista en Rusia y retiró este país de la Primera Guerra Mundial en 1918. Vladimir Lenin fallece el 21 de enero de 1924. El objetivo principal del marxismo es que el Estado se apodere totalmente de los medios de producción para generar un bienestar social a todos los trabajadores y ciudadanos. Esto con el fin de evitar de que la burguesía se apodere de los medios de producción, de la propiedad y de todos los pobladores del país. El marxismo tiene tres bases que son el análisis del pasado, la crítica al presente y la necesidad a un proyecto futuro. El análisis del pasado se da por medio del materialismo histórico y la lucha de clases, la crítica al presente por medio del análisis del capitalismo y la necesidad a un proyecto futuro basado por medio de una sociedad comunista donde los trabajadores son los que van a tomar el poder político. Para el marxismo, el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y debe ser reemplazada por otro que revoque el sistema de propiedad burguesa y el mercado de bienes y servicios. Para Marx, el capitalismo tiene un problema gigante que es la explotación de trabajadores, y Marx para argumentar su teoría se basa en la tasa de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía?
La plusvalía es la parte con la que se queda el empresario de las ganancias que genera el trabajador, obviamente con su trabajo. El empleado con su trabajo va a generar una serie de ganancias que no van a ser para él, van a ser al 100% para el empresario, de las cuales el empresario va a sacar una pequeña parte para pagarle al empleado, lo cual se le conoce como sueldo. Entonces la plusvalía es la diferencia entre el sueldo del trabajador y el beneficio total que genera este mismo empleado con el total de su trabajo. Un buen ejemplo para evidenciar plusvalía o para que nos quede más claro el término plusvalía es en un mes en el que una empresa doblega sus ventas, doblega obviamente sus ingresos, pero sin embargo, sin importar de que las ventas y los ingresos dobleguen al empleado, solo se le va a seguir pagando un salario mínimo, un sueldo básico. Entonces, esta sería la plusvalía, que son las ganancias mayores que se va a llevar el empresario con el trabajo del empleado. Bueno, yo les vengo a hablar de la historia del marxismo. El marxismo tiene origen a mediados del siglo XIX. Tuvo por cuna la lucha de la clase obrera, tomando su nombre por Carlos Marx, quien en compañía de Friedrich Engels elaboraron una teoría inspirada en el socialismo utópico, que buscaba la transformación de las sociedades. Esta teoría también fue conocida como socialismo científico porque era más pragmático que el socialismo que los filósofos anteriores, presentados por los filósofos anteriores. La primera obra que fue publicada por la doctrina marxista se vio publicada por primera vez en 1848. Esta fue publicada en Londres, tenía por nombre Manifiesto Comunista. Esto apareció como en la víspera donde se formaron todas las revoluciones que se pronunciaron en este año en varios países de Europa. Unas de ellas fueron como Francia, Alemania, Italia. Una de esas revoluciones fue la Revolución Industrial. Bueno, para el marxismo entendía que el pueblo debía trabajar, debía como tomar la conciencia de clase y tener como un enfrentamiento contra la burguesía, pues era necesario por la lucha de las clases y la revolución para tomar el poder político por la fuerza. Obtenido el poder, se podría instaurar dictaduras de proletarios que habrían de imponer el fin de la clase y de la propiedad privada. Poco a poco el pensamiento de Marx logró penetrar las clases trabajadoras en diferentes países, generando presión en las sociedades industriales de Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia y posteriormente a otros países de Europa. Sin embargo, en Rusia, donde la idea de Marx sirvió de gran influencia para la revolución de bolchevique, y más adelante se toma como las referencias en los demás países de Lenin y Stalin para dar mayor poder a la ideología marxista comunista. Pasaron de más años más tarde, se podría decir, el comunismo ocupó un sitio importante en los partidos políticos de varios países y se instaló, y esta ideología se instaló en Cuba, dándole lugar a la Revolución Cubana en 1958 y en varios países como Rumania, China, Corea del Norte y en algunos países africanos, que no permanecieron mucho tiempo bajo este tipo de gobierno o socialismo que había en esta época. Gracias.
Vengo a exponerles sobre las características del marxismo. El primero es que Karl Marx afirma que la riqueza es solo fruto del trabajo. El capital carece de valor y los obreros no deben estar retribuidos con un salario, sino percibir los beneficios de su esfuerzo. También Carlos Marx dice que llegará un punto en el que el capitalismo, o sea, los capitalistas sean muy pocos y los proletariados sean bastantes. El marxismo ha sido tradicionalmente opuesto a todas las religiones, no con el fin de defender al ateísmo, sino que como tal critica mucho el hecho de que una sociedad haga necesaria la religión. Por otro lado, se dieron una lucha de clases sociales que fue entre burgueses y proletariado, y sobre el proletariado. Y para el marxismo, una sociedad ideal sería la que no tenga clases sociales.